Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy vamos a hablar de la felicidad. En primer lugar, me gustaría hablar del concepto de la felicidad, ya que ello nos puede ayudar a irnos adentrando a este tema y de tal forma saber de qué felicidad estamos hablando. Lo que es un hecho es que cada quien tiene su propio concepto de felicidad, según lo que le tocó vivir y desde su propia perspectiva. Los filósofos chinos tenían la costumbre de que cuando empezaban a hablar de un tema, empezaban definiendo el concepto. La felicidad es un tema delicado, ya que al igual que hablar de amor, que hablar de Dios, cada quien entiende diferentes cosas o puede tener diferentes significados. En este caso vamos a ver cómo lo definía antes el diccionario de la Real Academia Española, el cual nos habla de que es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. De entrada vamos a hablar mucho también de este concepto del placer, ya que en segundo lugar nos habla de que es una satisfacción, un gusto, estar contento. De alguna forma, estos conceptos aún no nos dicen claramente qué es la felicidad. Parece ser que incluso para la Real Academia Española de la Lengua hay una serie de complicaciones para definir este concepto. Cuando volvieron a replantear el concepto, hablaban de que era un estado grato de satisfacción espiritual y física. Igual mencionaban que es un estado, una situación, un objeto o un conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz a la persona. Y ya para hacerlo más filosófico, también lo definen como la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Por lo tanto, la felicidad es un concepto mixto. No vamos a encontrar una definición única y específica de ello. Vamos a retomar lo que decía el filósofo Schopenhauer, que decía que es la razón que abarca con conceptos la totalidad de la vida. Schopenhauer también comenta que para definir la felicidad es necesario tomar en cuenta la totalidad, que incluye la experiencia de vivir. E igualmente comenta que la necedad del ser humano solamente toma un concepto de la vida y que con tal concepto hace lo posible para hacer placentera su propia existencia. Se ha querido definir la felicidad incluso más atrás en el tiempo. Epicuro, antiguo filósofo griego, dijo que la felicidad es el placer que se obtiene eliminando todo sufrimiento. Entonces podemos decir que se intenta definir la felicidad a través del opuesto. Podríamos considerar que el opuesto a la felicidad es el sufrimiento. Cuando hay ausencia de sufrimiento, hay felicidad. Y ello nos lleva una vez más a hablar de Schopenhauer, que sabemos que no es un filósofo políticamente correcto. Al contrario, parecería que es el antifilósofo de la felicidad. Sin embargo, escribió un libro del arte de la felicidad, que platicaremos más adelante. Él comentó que efectivamente podemos poner dos extremos vivenciales: estar en problemas o, por otro lado, estar feliz, en extremos y contraposiciones. Noam Chomsky dijo que si bien queremos, podemos elegir un mundo de ilusión reconfortante. Y efectivamente hemos aprendido a ver todo en blanco o en negro, ello sin tomar en cuenta las escalas de grises. ¿Esto qué quiere decir? Que vivimos en una sociedad, o por lo menos algunos de nosotros vivimos, ya sea en estados de conflicto o en estados de felicidad. Ningún extremo es funcional. Lo funcional en la vida es cuando la persona acepta retos y los conflictos para convertirlos en oportunidades, y no necesariamente para ser feliz, sino que de alguna forma el hecho de experimentar la vida humana que somos nos está llevando a esta felicidad, nos está desarrollando este sentir de la felicidad. Por otra parte, hay un psicólogo que se llama Martin Seligman, que dijo que la felicidad no tiene que ver tanto con el placer, pero sí mucho con nuestras fuerzas personales y nuestro carácter. Si bien el placer nos llega a causar felicidad, para Martin Seligman, lo importante sería que la felicidad nos ayudara o que contribuyera al desarrollo de nuestras propias fortalezas, y ello conlleve a desarrollar un carácter, o decirlo de otra forma, fortalecer nuestro temperamento. Hay personas que lo tienen todo en la vida y aún así no son felices. Podrían tener dinero, podrían tener familia, incluso podrían ser exitosos y aún así no ser felices. ¿A qué se debe esto? Veamos, la felicidad se podría dividir en tres tipos. Veamos, está la felicidad utópica, es donde se espera tener una vida placentera, donde se enfoca hacia el placer. Me recuerda mucho al personaje de Los Simpson, el señor Burns, cuando se está frotando las manos, como una señal de disfrute, de goce de ello que va a suceder. Esta felicidad utópica la tenemos muchas personas en el mundo, o la llegamos a tener en algún momento. Se puede hablar de encontrar a la pareja ideal, de ser millonario,
de tener el trabajo ideal o ponerle condiciones a nuestra felicidad de que algo tiene que pasar. El segundo tipo, vamos a hablar de una felicidad plena. Tiene que ver un poco más cuando hay crecimiento personal. La persona es feliz cuando siente que ha crecido como persona, que ha mejorado sus fortalezas y que ha aprendido a que sus debilidades son oportunidades. En tercer lugar, encontramos la felicidad propositiva. Es donde se encuentra un propósito de la existencia misma. Es decir, nuestra razón de ser, tener un sentido en la vida de propósito y dar un servicio que va más allá de nosotros mismos. Pese a que el señor Burns lo tiene todo en el mundo, en pocos capítulos lo podemos ver realmente feliz. Y el momento más especial para él fue cuando se reencontró con su oso de peluche Bobo. Si bien no era un sentido de felicidad propositivo, sí era un sentido de ser en ese momento, que va más allá de su propia avaricia y de su personalidad. Si vemos bien estas tres divisiones de felicidad, podemos ver que la felicidad plena y propositiva son las que pueden ofrecer un estado de felicidad duradero. Y comúnmente la felicidad utópica solamente llevará a la persona a querer un poco más. Es decir, la felicidad no es duradera. Hay otro fenómeno, en este caso de la felicidad utópica. Seligman comenta que las relaciones son importantes, pero no son fundamentales para la felicidad. Y comenta que las personas felices son más sociables. Si lo vemos por este lado de la felicidad utópica, vemos personas que tienen creencias que son placenteras, que los hacen felices, y por lo tanto siempre van a estar amenazados por una creencia que no esté de acuerdo a la cual han creado ellos para tener esta zona de confort. Son del diablo esas cosas. En otras palabras, las personas que son muy felices o aparentan ser felices, según esta teoría de la felicidad utópica, las personas pueden ser muy herméticas y cuadradas en cuestión de sus creencias y en la forma en que se relacionan con los demás. Además, esto está respaldado por algo que dijo una periodista llamada Marta Tarasca, donde dice que hay estudios donde la gente más alegre suele ser la más racista y sexista. Suena lógico, hay personas que creen ser felices, pero realmente están en un estado existencial lleno de reglas para continuar viviendo en el placer de tal sentir. Por ello, cualquier idea contraria a ello que piensan sería el enemigo. Por ello, podrían llegar a ser muy herméticos en sus creencias de igualdad de género, de diferencia de razas que pueden causarle graves conflictos internos. Eckhart Tolle comenta que hay una felicidad del personaje y una felicidad verdadera. Esto lo podemos ver claramente cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿cómo estás? Y la otra persona, ¿qué va a contestar? Comúnmente contestamos, bien. Yo no puedo ser de, hola amiga, ¿cómo estás amiga? Bien, ¿y tú? Bien también amiga, no. ¿Eso es falso o es verdadero? En la cultura occidental es totalmente común que contestemos de esa forma, ya que en la cultura occidental hay un principio de máxima felicidad. Esto es de una forma subconsciente. No en todos los lugares es políticamente correcto ser feliz o pretender ser feliz. Hay países nórdicos, se dice, que corren el riesgo de ir a la cárcel por saludar a las personas con sonrisas en la calle, ya que ello representaría estar en un estado de ebriedad. Esto lo mencionó el filósofo Jeremy Bentham y hace una crítica de que la felicidad no tiene que estar dentro de la moral. Bien sabemos que la moral se va formando a través de los años y que se puede presentar como la ética, la forma de actuar. Pero si condicionamos a que la ética, la moral y la felicidad tienen que estar en la misma escala de medición, es probable que nuestra felicidad sea falsa, como si la felicidad fuera parte de una moral que se debe de adaptar. Como lo dijo Paul Watzlawick, dijo que cualquiera puede ser feliz, pero que la infelicidad requiere de aprendizaje. Esto lo veo muy lógico porque todos nacemos felices de alguna forma. Cuando somos niños es muy fácil ser feliz, pero conforme vamos creciendo, esa capacidad de felicidad al parecer no es tan bien vista y entre más adultos, más amargados nos podemos empezar a convertir. Es decir, esto que dice Paul Watzlawick, que ser infelices es algo que vamos aprendiendo. ¿Por qué queremos ser políticamente correctos y adaptables a una sociedad? Porque esta sociedad es colectiva, es una fuerza muy fuerte y tal fuerza conspira contra la responsabilidad individual. Comúnmente no es del todo bien visto contestar a un ¿cómo estás? Con estoy muy mal, me siento muy mal. Este no ha sido mi día. Y claro está que no lo contestamos así porque estamos influenciados por la sociedad. Veamos simplemente la felicidad en las redes sociales. Una cantidad de falsedad proyectándose a través de una felicidad falsa. Se dice que hay un estudio que las parejas que muestran mayor felicidad en las redes sociales son las primeras que terminan de divorciar.
divorcio. ¿Será porque esta felicidad utópica se acabó? ¿Será porque la pareja no tiene un propósito o no hay crecimiento entre ellos de manera individual? Dice Schopenhauer que es importante no poner la felicidad en ello que es material. Definitivamente en la actualidad, nuestra nueva materialidad es la virtualidad. Si de alguna forma tal materialidad virtual nos ofrece felicidad a través del placer, el ímpetu y la necesidad de tal felicidad es como una droga que nos va a hacer querer más y más. Retomando el personaje del señor Burns, quiere más y más e incluso un día quería la paleta de Maggie, la cual no pudo conseguir. Parecería entonces que entre más perseguimos la felicidad, esta felicidad se aleja más. Muchos filósofos comentaban que también se puede conseguir la felicidad bajando nuestras expectativas. Y ya vamos a escuchar a cantidad de haters que tienen un perfil de personas muy exigentes y exitosas criticando esto que acabo de decir. ¿Qué son los mediocres? Obviamente son una peste social. ¿Sabes que tú puedes ser el capitán de tu barco, el arquitecto de tu destino? ¿Sabes tú que tienes la capacidad, literalmente, de poder conquistar el mundo, tus sueños, hacer lo que tú quieras? Haz una excusa de mediocre, ¿no? Pregunta alguna vez cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona mediocre. En este video te compartiré una técnica que la gente exitosa aplica diariamente y que te puede cambiar la vida. Pero imaginemos entonces el caso contrario. Pongamos entonces como lo hemos hecho, aunque no queramos reconocerlo. Vamos a ponernos unas expectativas inalcanzables. Podría dar como resultado una infelicidad muy profunda. El grave error no está en ponerle expectativas muy altas ni expectativas muy bajas. El grave error es condicionar la felicidad. Para adaptarnos al medio, desarrollamos personalidades que fluyen de una manera políticamente correcta en el medio en que se pertenece. Tenemos el ejemplo del cuento de Blancanieves. Tenemos dos personajes, está el enano enojón y está el enano feliz. Es decir, la sociedad puede identificar a las personas que están del lado opuesto a la felicidad y a las personas que están al lado contrario de los conflictos y los problemas. Y como sociedad ya hemos normalizado tales estados de personalidad. Pareciera que la sociedad nos condiciona a ser feliz, pero no seas tan feliz porque tal felicidad va a terminar pronto y ello a lo que le habías depositado tal felicidad, tarde o temprano te va a defraudar. A nivel social y cultural hay frases como es más feliz quien menos necesita, es más feliz quien menos sabe. Incluso Erasmo de Rotterdam reafirma diciendo que la felicidad consiste en no saber nada.